ir a la iglesia o, no sé, orar. Bueno, ¿vas a dejar de hacer la una por la otra? No. Entonces, la pregunta es ilógica porque las cuestiones espirituales, en realidad, todo es importante. Entonces, ¿la iglesia es importante? Pues claro, nadie puede negar la importancia de la iglesia. Pero la iglesia debe de tener una doctrina que la iglesia misma no se la puede hacer a ella misma. Porque siempre, espérate, todavía te estoy respondiendo, después yo te voy a escuchar. Es una aclaración sobre No, no, yo te escucho después, tranquilo, cuando yo termine, yo te voy a escuchar lo que tú me digas. Ok, pero para poderlos entender. Ok, la iglesia debe de ser enseñada por Dios. ¿Por qué? Porque la escritura lo dice, ¿verdad? Que el que es hijo de Dios, el que es guiado por Dios, este es hijo de Dios. Y la escritura dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Por lo tanto, si el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo guía a la iglesia. El asunto es cómo la guía. ¿Ok? Entonces tú puedes tener varias, vamos a decir que hipótesis o teorías respecto a cómo la guía. Bien, la guía a través de la Biblia. Ok, la guía a través de la historia de la iglesia, es decir, de lo que es la tradición del cristianismo. La guía a través de las revelaciones personales. Tú puedes tener muchas teorías. Entonces, en lo que no estamos de acuerdo, los católicos y evangélicos, no es en la importancia de la iglesia. En lo que no estamos de acuerdo es cómo el Espíritu Santo guía a la iglesia. Y los cristianos evangélicos creemos que el Espíritu Santo guía a la iglesia solamente a través de la Biblia, como base de la sabiduría. No es que en la Biblia esté todo. No sé. Imagínate, tú eres padre, ¿verdad? Sí. Ok, eres padre. Entonces tú tienes reglas primordiales en tu casa. No sé, que tal vez tus hijos no pueden decir malas palabras. Tal vez, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Que tal vez tus hijos no pueden traerte cosas robadas a tu casa. Ok, estoy poniendo un ejemplo solo. Ok, Cierto, también. Ya, esas son las reglas. Eso no quiere decir que sea todo, ¿verdad? Porque si tus hijos de pronto dicen, ay, pero yo me comí el pastel que había en el frío, ¿pero por qué hiciste eso? Bueno, porque en tus reglas no están. Es decir, no hay nada que diga que yo no me como ese pastel. No. Entonces, no es que todo esté en la Biblia. Es que la Biblia es la base, sí, son las reglas principales por las cuales la iglesia se debe guiar. Luego entonces la iglesia con sus tradiciones, con su sabiduría, su teología y todas las cosas, pues se tiene que enfrentar a la vida también. Entonces nosotros los evangélicos, muchos me hacen preguntas aquí que no están en la Biblia. ¿Se puede volver a casar a una persona que se divorció? Eso no está en la Biblia. Ok, entonces, pero ahora yo tengo que pararle una respuesta. Yo tengo al menos que basarme en las leyes y estatutos que están en la Biblia. Cuando entonces yo veo las leyes y estatutos que están en la Biblia, entonces yo le doy una respuesta. Eso es la sola escritura. Que la sola escritura no es que sea la escritura lo único, porque el católico piensa que el evangélico tiene, es decir, si no es la escritura, pues no cree más nada. Eso no es cierto. Nosotros creemos, no sé, hay evangélicos que celebran Navidad, eso no está en la Biblia. Hay evangélicos que celebran cumpleaños, eso no está en la Biblia. Bueno, en la Biblia hay cumpleaños, ¿verdad? Pero no como una especie de doctrina. Entonces hay muchas doctrinas que nosotros practicamos que no están en la Biblia. Pero las bases es lo que está en la Biblia. Ok, entonces ahora te escucho. Entonces la máxima autoridad es la iglesia. La iglesia es la máxima autoridad en cuanto a interpretación de la Biblia. No es la máxima autoridad como tal. Por ejemplo, un juez es la máxima autoridad para poner en vigor la ley que ya está. Cuando tú llegas a una corte, alguna persona llega a una corte, el juez no se puede inventar una ley. Aunque él es la máxima autoridad, él tiene que regirse por un código penal. Él tiene que regirse por una institución.
por una constitución, no sé, el Senado de los Estados Unidos no puede decir, a ver, a partir de mañana los hispanos no pueden comer pan porque nos da la gana a nosotros. Ok, es decir, no pueden hacer eso. Entonces, el católico tiene un problema en saber o entender qué cosa es la máxima autoridad y entender que la máxima autoridad, aún ella tiene reglas. Porque si la iglesia no se guía por las reglas de Dios, entonces la iglesia es un Dios en sí mismo. ¿Tú crees que la iglesia es Dios en sí mismo? En el sentido de que anda como le venga en gana. No, la iglesia tiene que tener un estatuto, tiene que tener unas leyes, tiene que tener pues una constitución. ¿Dónde está esa constitución? En la Biblia. En la Biblia. La Biblia es la base de las doctrinas. Exacto. De las doctrinas de la iglesia. Exacto. Por ejemplo, una cosa que yo sé, que yo veo en la Biblia es cuando dice que la iglesia es la columna y la base de la verdad. Claro. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. De la verdad, sí. Pero no es columna y base de la verdad porque la Biblia lo dice. Pero es porque la iglesia en sí lo es. Ok, yo te hago una pregunta. Para entenderte lo que tú estás diciendo. Si Pablo no le hubiese escrito a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿tú hubieses sabido que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? No. Es decir, ¿cómo es que tú sabes? Aquí viene, para que veas que siempre vas a terminar en la Biblia. Cuando tú quieras exaltar a la iglesia, la vas a exaltar con lo que dice la Biblia. Tú vas a decir, no, porque Pedro es la roca. ¿Cómo sabes eso? Ah, sí, porque está escrito ahí en Mateo 16, 18. Ah, bien, perfecto. No, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ah, ¿por qué? Así porque está ahí en la primera carta de Timoteo, ¿verdad? Pero la gloria de Dios se le da en la iglesia, dice la Biblia. Sí. ¿Ok? Entonces, porque en la Biblia lo dice. Por eso ahí está, Efesios 3:21. Entonces, sí. Todo lo que tú crees, sí, fíjate, nota que todo lo que tú crees que la iglesia es lo importante, ¿de dónde lo sacas? De la Biblia. De la Biblia. Entonces, si tú eres inteligente, yo sé que lo eres, al llamarme, pues estás siendo inteligente. Ok. Entonces, tú todo lo que vas a creer de la iglesia, todo, desde lo primero hasta el último, tú dices, porque la Eucaristía es lo importante, porque es el pan de Cristo, estos evangélicos, ¿de dónde lo sacas? De la Biblia. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿de dónde lo sacas? De la Biblia. Porque el apóstol Pedro tiene el primado. ¿De dónde lo sacas? De la Biblia. Entonces, tú no puedes hacer nada como iglesia si no vas a la Biblia. Por lo tanto, la Biblia es la base del conocimiento de la iglesia. La iglesia no es la base del conocimiento de la Biblia. La Biblia es la base del conocimiento de la iglesia. La iglesia no puede creer nada si la Biblia no lo apoya. Pero mire, porque la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, así lo escribió. Ya, entonces, a ver, repíteme eso. Porque la iglesia inspirada por el Espíritu Santo, así lo escribió. Sí, no importa, no importa que la iglesia la haya escrito, porque el Antiguo Testamento lo escribió Israel. No por eso somos nosotros judíos. ¿Ok? El asunto no es quién lo escribió. El asunto es que ya está escrito. Y al estar escrito es una autoridad. ¿Por qué tú crees que Jesús nació de una virgen? Porque lo profetizó, lo escribió un apóstol, no, lo escribió un profeta de Israel. No, Cristo nació de una virgen porque lo escribió. No, pero primero estaba profetizado.
quedó Sí, pero establecido en las escrituras. ya, De ahí exactamente. Entonces, ¿por qué se razón? nos comunicó, Ya, se ok, comunicó a entonces, nosotros. claro, exacto. Entonces, pero ¿por qué razón, verdad? Cuando Cristo va a nacer de una virgen, dice, para que se cumpla lo que está escrito. Bien, eso que escribieron, no lo escribió nadie de la iglesia, lo escribió un hebreo. ¿Vamos nosotros por eso a ir a una sinagoga? No. No, porque Entonces, no, aquí el asunto no es quién lo escribió. Aquí el asunto es lo que está escrito, porque Dios inspiró. Por ejemplo, Dios habló a través de un burro. Y lo que dijo ese burro en ese momento, pues fue inspirado por Dios. Ya, entonces lo que importa no es si le escribió la iglesia o si le escribió Israel o si lo escribieron personas que ni una ni la otra. Lo que importa es lo que está escrito. Y ya está escrito y hay que obedecerlo. Eso es simplemente la sola escritura. No hay nada más que eso. No es que el católico dice, no, porque usted solo es la Biblia. No, eso no es cierto. Nosotros tenemos un montón de doctrinas que no están en la Biblia. Ahora, la Biblia es la única base para regir y gobernar todas las doctrinas que nosotros practicamos. ¿Me entiendes? Entonces, tú puedes como cristiano o como creyente, tú puedes como cristiano, ¿cómo? No es la única. O sea, es base, sí. Bueno, a ver, muéstrame otra. Sí. A ver, muéstrame otra. Pero Muéstrame otra. No es la Okay, única. claro. Porque digamos, el Espíritu Santo también inspiró a que se hablara, se comunicara, pero no con Biblia, sino que también de palabra. Claro. Entonces, no es lo único. Sí es importante, sí es base de fe, sí es base, pero no es lo único, sino que también nosotros también nos guiamos también por tradiciones. Claro. Las tradiciones de los apóstoles. Es que yo nunca he dicho que es lo único. Te vuelvo y repito, ¿verdad? ¿Me acabas de decir? Te vuelvo y repito. No, lo único en cuanto a base y regla. Por ejemplo, cuando un pastor predica, pues el pastor predica su interpretación de la Biblia. El pastor no está leyendo la Biblia. ¿Ok? Entonces, nosotros creemos que cuando un pastor predica, el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Pero ese pastor tiene que predicar conforme a lo que está escrito. Entonces, es cierto que los apóstoles al principio predicaban a viva voz, pero no predicaban lo que ellos querían, predicaban lo que estaba escrito. Por ejemplo, si tú te has leído el Nuevo Testamento, vas a ver que en el Nuevo Testamento hay más de 900 referencias al Antiguo Testamento. 900 referencias. Busca cuántas referencias hay en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. ¿Ok? Es decir, estamos hablando de cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de referencias. Y el propio Jesús lo dijo claramente. El propio Jesús dice en Mateo 5:17, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No le venía a abrogar, sino para cumplir. ¿Ok? El propio Jesús dijo en Mateo 22, 29, ¿qué dijo? Están equivocados porque no conocen la escritura, es decir, hierran porque no conocen la escritura ni el poder de Dios. Entonces, si tú vas al apóstol Pablo y vas a la carta a los romanos y ves cómo el apóstol Pablo habla acerca de la fe, de la justificación, ¿qué usa el apóstol Pablo? ¿Nueva enseñanza? No, el apóstol Pablo se refiere a Abraham, se refiere a Jacob, se refiere a todo lo que hicieron los patriarcas. El primer sermón de Pedro, si tú lees Hechos capítulo 2, ¿verdad? ¿Qué fue lo que habló Pedro en Hechos capítulo 2? Algo nuevo, para nada. ¿Qué fue lo que él usó? Joel 2:29.
Ok, léete el primer sermón del apóstol Pedro, es decir, la primera vez que se ve en la Biblia a la iglesia predicando a viva voz. Entonces, cuando tú lees, cuando vas, te exhorta a que busques simplemente Hechos, a voy como predicaba el apóstol Pablo, Hechos capítulo 2, ok, dice, primer discurso de Pedro a partir del 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo carne y vuestros hijos. ¿A qué se está refiriendo? Joel 2:29. Ok, entonces abajo continúa diciendo, ¿verdad? Y en el verso 24 dice, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, y vuelve entonces a referirse a la escritura, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Sigue narrando, ¿verdad? El libro de los Salmos. Llega al verso 34 y vuelve entonces a enseñar enseñanza nueva. No, ¿qué dice? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, todo lo que predique el apóstol Pedro, todo lo que predicó el apóstol Pedro, el 100% de lo que habló fue escritura. Es decir, en lo que él apoyó la prédica sobre Jesús y del pecado que ellos habían cometido al condenarlo, no fue con las enseñanzas del propio Cristo, fue con las escrituras. Entonces, sí, los apóstoles predicaban a viva voz, pero ¿en qué se basaban? ¿Cómo tú sabes que no se basaban en las escrituras? Es decir, ¿qué fuente tú tienes para saber que cuando Pedro hablaba a viva voz como tradición oral, no se basaba en lo que estaba escrito? Al menos el sermón que tenemos de él es 100% sola escritura. Léete Hechos capítulo 2 a partir del 14 y verás predicando al mismísimo apóstol Pedro. Entonces ahora, el apóstol Pedro predicaba como predica el Papa Francisco, no para nada. El Papa Francisco nunca lo he escuchado. Muy pocas veces lo que se pone es hablar de política y de que si los pobres, y ya Jesús dijo, los pobres los van a tener siempre, lo que hay que predicar es del reino de Dios. Distinto, pues claro, lo mismo, digamos, el Papa de ahorita no es distinto, haremos a Pedro. Cada uno tiene su personalidad y cada uno enseña distinto, no pueden enseñar los dos igual. ¿Cómo? ¿Cómo no pueden enseñar los dos iguales? ¿Acaso no es una tradición apostólica enseñar como enseñaron los apóstoles? Okay. No, estoy diciendo, cada quien tiene su propia personalidad y cada quien enseña distinto. Sí, pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que enseña el propio apóstol respecto a eso? Que el que hable conforme a las palabras de Dios. ¿Ok? ¿Cierto? Y ese es el apóstol Pedro el que lo está diciendo. El propio apóstol Pedro dijo claramente a qué se refería él cuando lo dijo. Y no se inventó eso. Eso está en Deuteronomio capítulo 18 del 20 al 22. Es decir, cuando el apóstol Pedro dijo que el que hablara conforme a las palabras de Dios, eso no se inventó algo nuevo. Eso está en Deuteronomio 18, 20 al 22. Entonces, todo lo que hablaron los apóstoles era sola escritura. E inspirados. Porque claro, digamos, en el Nuevo Testamento, en lo que es, digamos, las prédicas de ellos, no pudieron haber quedado todas las prédicas en los 27 libros. Ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Por eso, lo otro que ellos predicaron, en realidad se perdió en el tiempo. Por ejemplo, si yo te preguntara a ti, dime algo que dijo el apóstol Pedro
que no esté en la Biblia, tú no me vas a poder decir nada. Pregúntale Claro que al no. católico, pregúntale al católico más erudito. A ver, y esto en debates sobre la sola escritura, se le he preguntado a los católicos y se han quedado callados. A ver, dime Claro, porque algo que haya no hay. dicho, dime algo que haya dicho el apóstol Pedro, que tú no lo hayas sacado de la Biblia. Es decir, Claro que muéstrame no. algún sermón del apóstol Pedro que no sea los que están en la escritura. O alguna carta del apóstol Pedro, alguna enseñanza del apóstol Pedro. A ver, dime, ¿qué enseñó el apóstol Pedro que no sea, que no lo saques de la escritura? Dime una sola cosa. Ah, ya, no la sabes. No te lo puedo decir. No, es que no te existe. puedo decir No, es que, una. es que no existe, amigo mío. Por eso la escritura es tan importante. No, es que, Porque la escritura es la única el único medio, ¿verdad?, que es fidedigno de transmisión. Por ejemplo, hoy nosotros tuvimos una conversación, ¿verdad? Sí. Si yo te pregunto ahora, dime exactamente qué fue todo lo que yo dije mientras hemos estado hablando. Tú no lo sabes. Si alguien me pregunta, ¿qué fue lo que dijo el católico? En realidad, bueno, dijo algunas cosas que me acuerdo, pero no lo sé. Entonces, la forma de transmisión oral no es fidedigna, porque se corrompe. A ver, ¿qué fue lo que dijo el cura el domingo en la iglesia cuando tú fuiste a misa? Dime 20 palabras que él dijo. Ah, ya, claro, no lo vas a ver, pero no te sientas avergonzado si yo le pregunto a los hermanos de la iglesia mía, dame 20 palabras que yo dije en el sermón del domingo, tampoco lo van a saber, porque la tradición oral no sirve para transmitir doctrina de forma fidedigna. Por eso, tanto los judíos como los cristianos tenemos las escrituras. Eso de tradición oral es un invento y un cuento. Para decirte cualquier doctrina que la Iglesia Católica se ha inventado en el tiempo, y entonces dice, solo creían los apóstoles. Bien, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que los apóstoles creían en la Asunción de María? Si no hay ningún documento del siglo I, siglo II que atestigue eso. No hay documentos, pero bueno, no existe en la Biblia. No, ni en la Biblia ni fuera de la Biblia, estoy hablando. En la Biblia no existe, pero No es que no existe tampoco fuera. Se ha transmitido. Se ha transmitido. Ok, pero ¿cómo se transmitió si no existen los escritos de los primeros cristianos? Es decir, en los primeros años de la iglesia, el email, el correo electrónico de las personas era escribir cartas, ¿verdad? Es decir, por eso hay tantas cartas de los padres de la iglesia. Hay montones, cientos y cientos y cientos de documentos. Algunos padres de la iglesia escribieron, pero un montón de miles de cartas. Ok, pero el problema es que en los primeros siglos no hay nada escrito sobre la Asunción de María. En los primeros siglos no hay nada escrito, ¿verdad?, sobre el Papa siendo el líder máximo de toda la iglesia. No existe. Es decir, ni un solo escrito. Yo siempre le digo a los católicos, mira, si tú me logras probar que la iglesia primitiva, olvídate ahora de la Biblia, vamos a la tradición oral, que hay una prueba de la tradición oral de los primeros 3 siglos, que había un papa sobre toda la iglesia llamado católico. Nunca han podido. Una vez debatí con un cura y me dijo, me sacó un documento del siglo VI. Bueno, el pontifical, que es como del siglo VI. No me recuerdo cuál fue el documento que me sacó ahora, pero creo que fue el pontifical. Ok, eso es un documento como del siglo VI. Bueno, eso no es un documento de los primeros 3 siglos. Debe un documento de los primeros 3 siglos, donde se pueda ver, por ejemplo, a un obispo de Roma dándole órdenes a toda la iglesia. No, eso no se puede ver. No existe. Ok. Digamos, Pedro fue el primer papa. ¿Cómo lo sabes? No con el nombre, no con el nombre del papa. No, yo entiendo, pero ¿cómo lo sabes? Pero ¿cómo lo sabes? El primer líder. Pero bueno, ¿cómo sabes eso?
porque la iglesia lo ha transmitido en la Biblia. En la Biblia está que Pedro fue el primer líder, el primer papa de toda la iglesia. Pues la Biblia no dice eso. Literalmente no. No, ni literal, ni no literal. No. Por ejemplo, si tú buscas qué dice la Biblia acerca o sobre el líder de la secta de los nazarenos, que era como se le llamaba a esta forma, lo que se habla es literalmente el apóstol Pablo. Si tú lees Hechos, ¿tú tienes la Biblia ahí? No lo traigo. Si tú lees Hechos 24:5, si lees Hechos 24:5, vas a ver que Hechos 24:5 dice que Pablo, no Pedro, era el líder de los nazarenos. ¿Ok? Y si vas a Gálatas 2:11, vas a ver al apóstol Pablo pegándole gran regañón al apóstol Pedro. ¿Dónde vemos al apóstol Pedro siendo el líder de toda la iglesia en la Biblia? En ningún lado. Eso no existe un solo texto que diga que el apóstol Pedro de alguna forma era visto como el líder máximo. Por ejemplo, si tú lees los 3 primeros capítulos del libro de los Corintios, 3 primeros capítulos del libro de los Corintios, Pablo explica cómo los corintios tenían divisiones, que uno era de Pedro, otro era de Pablo y otro era de Apolos. Por lo tanto, la iglesia no tenía un solo líder. Si tú te lees solamente los 3 primeros capítulos de los Corintios, te das cuenta que la iglesia católica está mentido. Porque los corintios no tenían a Pedro por líder. Unos tenían a Pedro, otros tenían a Pablo y otros tenían a Apolo. Ok, nada más que mira, te voy a abrir la Biblia. Busca, y si quieres más, busca los últimos versos de la primera carta a los Corintios. Ok, pero puedes ir desde el capítulo 2. Desde el capítulo 2 puedes leerlo, pero si lees el capítulo 3 va a ser todavía más revelador para ti. Y mira a ver si los corintios creían en un Pedro. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos al capítulo 3, dice, al verso 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres, porque uno diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales han creído. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ok, es decir, los corintios, ¿verdad? Tenían una discusión de quién era el líder de la iglesia. Si era Pablo, si era Pedro o si era Apolo. Ahora, Pablo, ¿cómo resuelve el problema? Si Pablo hubiese sido católico, el problema hubiese sido resuelto fácilmente. Hey, yo no soy el líder. El líder es Pedro. Pero ¿qué es lo que dice? Dice el 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, que es Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es decir, Pablo pone a Cristo, a Dios, como el único líder real. Entonces, si los corintios no sabían quién era el líder de la iglesia, eso se prueba que en el siglo I no había un papa. Solamente tienes que leer la carta de los corintios. Ahora, ese es el asunto de la sola escritura, que si tú no lees la escritura, pues nunca vas a dar pie con bola, porque la escritura te dice claramente cuál era la tradición oral de aquellos primeros cristianos. Porque eso es lo importante de la escritura, que no solo es algo que está escrito y se transmite de forma fidedigna, sino también es algo que te dice qué tradición oral ellos tenían. ¿Cuál era la tradición oral de los corintios? ¿Que Pedro era el líder? No. Unos creían que era Pablo, otros creían que era Pedro y otros creían que era Apolo. En una iglesia católica, si tú vas a cualquier iglesia católica y tú le preguntas a toda la congregación,
¿quién es el líder de la iglesia? ¿Quién es el pastor universal de la iglesia? Todo el mundo va a decir el Papa, el obispo de Roma. ¿Por qué? Porque son católicos. Pero si tú tuvieras una máquina del tiempo y fueras a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y entrabas a la iglesia de Corinto y le decías a los corintios, a ver, hermanos míos, ¿cuál es el líder de la iglesia? Uno iba a levantar y, es Pablo el líder. El otro, no, ¿cómo que Pablo? Es Pedro, el gran apóstol. El otro, no, que Pablo y Pedro predican mal. El líder máximo es Apolo. Y tú vas a decir, ¿y esto qué cosa es? No me habían dicho a mí siempre que la iglesia cristiana primitiva, porque lo enseñó el propio Cristo en Mateo 16, 18, ¿verdad? Que Pedro es la llave y tenía las llaves, la roca y todas estas cosas. Pues no. Ay, ¿por qué no? Porque ahí está escrito. Cristo le dio las llaves a Pedro. Pero si los corintios hubiesen entendido eso de la forma que lo entendían los católicos, entonces no hubiesen discusiones. Pues a ver, ¿quién no quiere tener un líder que es el que tiene las llaves? Bueno, si Pedro tiene las llaves y Pablo no tiene ni siquiera un candadito y Apolo ni siquiera tiene el permiso de entrar. Bueno, ¿a quién yo quiero de líder? Ah, claro que yo quiero de líder a Pedro, pero los corintios no entendían eso así. Claro, no la entendían. Ya, ahora Pablo se los explicó.